Pero Fujimori tenía otro plan. Buscó un país que recibiera al MRTA. ¿Y por qué Japón tenía que dar su aval? Que yo fui el que hizo que Perú entre a formar parte de foros económicos a nivel mundial, pero no, fue Alberto Fujimori, quien tuvo los pantalones. Mi padre agotó todas las vías pacíficas, pero paralelamente fue desarrollando un plan B, un operativo militar. Viajamos a República Dominicana porque él estaba buscando un asilo político a la gente del MRTA. El presidente acepta a asilar un grupo. De ahí viajamos a Cuba y Castro acepta también asilar al otro grupo. Pero mi padre había puesto la condición: si la vida y la integridad y la salud de los rehenes estaba en peligro, el gobierno podría hacer uso de la fuerza militar. Y para eso mi padre necesitaba el aval del gobierno japonés, porque la embajada era territorio japonés. Lo acompañé a mi padre a Canadá, a Toronto, y él se reúne con el primer ministro Hashimoto y le explica que si la integridad y la salud de los rehenes está en peligro, él podía hacer uso de la fuerza militar. Pasan un par de meses. 22 de abril del año 97, la vida de los rehenes, la integridad, la salud estaba en total riesgo y mi padre tuvo que dar la decisión más compleja de su vida. Dar la orden para que las Fuerzas Armadas entren a liberar a 72 rehenes. El operativo fue todo un éxito y como había cambio de horario con Japón, mi padre no le había avisado nada a Hashimoto y Hashimoto estaba renegando totalmente. Ya cuando termina el operativo se comunica con él y le dice: ha sido un éxito total. El alma le regresa a Hashimoto. Días después el primer ministro viene acá a Perú a agradecer al Estado peruano por ese acto heroico y Hashimoto le dice a mi papá: ¿cómo podemos retribuir ese acto heroico? Y mi papá le pide a Hashimoto: quiero que intercedan ante el primer ministro canadiense y obviamente usted para que Perú entre a formar parte del Foro Económico APEC. ¿A qué voy con esto? Que las cosas no se dan por generación espontánea. Y les comento esto porque en octubre se va a desarrollar la PEC acá en Perú. Van a venir diferentes autoridades de diferentes partes del mundo. Y uno de los deseos de mi padre, antes de partir, era que no queden esos cabos sueltos. Porque algunos, claro, se atribuyen que yo fui el que hizo que Perú entre a formar parte de foros económicos a nivel mundial. Pero no, fue Alberto Fujimori, quien tuvo los pantalones, la visión a futuro para darnos la tranquilidad, la seguridad y la estabilidad económica que hoy en día todos gozamos. Bien, mis campeones, como podemos dilucidar de este gran video, donde la segunda parte, donde el señor Kenji Fujimori habla que él mismo acompañó a su padre, ¿no?, a República Dominicana, a Cuba. ¿Con qué finalidad? De buscar asilo a estos sinvergüenzas del MRTA que habían tomado la embajada del Japón. Y buscar también asilo para el otro grupo, lo dice, ¿no? Yo entiendo que es para el grupo del Sendero Luminoso. También precisa el señor Kenji que fueron a Canadá, a Toronto, donde se reunieron con el primer ministro Hashimoto de Japón para conseguir el aval. ¿Por qué el aval? Porque la embajada japonesa es territorio japonés. Por eso que tenía que tener el aval. Donde el mismo Fujimori le dice al señor Hashimoto que si no se procedía con el tema del asilo, tenía un plan B, que era
la utilización de las fuerzas militares, como lo hizo. Ese era el plan B de Fujimori. Por lo que el gobierno procedió con el operativo Chavín de Huántar y como todos los peruanos sabemos que todo fue un éxito. Todos los rehenes salieron con vida. Solamente uno herido, ¿no? 2 bajas en el ejército, el señor Juan Valer Sandoval y el teniente Jiménez, ¿no? Que fallecieron en ese operativo. Por la diferencia de horarios, no se le comunicó oportunamente al señor Hashimoto sobre el éxito del operativo. Pero al siguiente día, cuando ya se le comunica, le vuelve el alma al cuerpo al señor Hashimoto y de inmediato viaja al Perú para decirle al señor Fujimori que de este acto heroico realizado por su gobierno, él quería retribuir al país. Y Fujimori, pensando en el Perú, le dijo: yo quiero que mi país pertenezca a un foro económico de APEC, que intercedan para que el Perú pertenezca a este foro. Y que se dio en el tiempo y ahora tenemos el foro de APEC todos los años. En octubre viene el foro de APEC al Perú. Y eso, ¿quién lo hizo? Eso lo hizo Alberto Fujimori, mis campeones. Así que tenemos que agradecer a ese gobierno, al señor Fujimori, que ahora está en el cielo. Tenemos que agradecer esos actos de bondad, esos actos de buena fe, esos actos de cariño al Perú, para que el Perú tenga ahora una economía estable, tengamos la paz del terrorismo. Solamente nos queda vencer a la delincuencia, nada más. Y el Perú es un país grande. Así es, mis campeones. Bien, mis campeones, los dejo con esta reflexión y nos vemos en el próximo video, mis campeones. Cuídense mucho.